estamos de regreso en Radar. Gracias por seguir con nosotros esta mañana de domingo 21 de septiembre y estamos listos para nuestro segundo bloque. En el anterior hablamos del nepotismo y la necesidad de penalizar una práctica que se ha vuelto costumbre, pero concluimos en ese bloque que para poder poner fin a esta mala práctica hay que ordenar también la carrera administrativa. Se ha hecho un esfuerzo esta semana con la aprobación en el Consejo de Gabinete de las reformas que ha impulsado un diputado y también el gobierno a través de la Dirección de Carrera Administrativa. Vamos a presentar a nuestros invitados para este análisis. Hoy nos acompaña Augusto Berrocal, representando a la FENASTEP. Licenciado Augusto, qué gusto tenerle con nosotros y bienvenido aquí a Radar. Bueno, ante todo, gracias a Castalia, miembros del panel. Siempre un placer para ver si podemos aclarar muchas situaciones que ha generado esta presentación del proyecto. Usted es la voz de los trabajadores, de los funcionarios públicos esta mañana aquí. Sí, como asesor de ellos, estamos a la orden siempre. Sheila Valdés, directora de la carrera administrativa. Licenciada, qué gusto tenerle con nosotros y gracias por los minutos que nos regala. Muchas gracias a usted, Castalia, TVN también, por esta oportunidad. Bueno, y en la mesa de Radar se suma Roberto Zúñiga, diputado de Vamos y proponente de estas reformas. Gracias, diputado, por sumarse a esta mesa. Y voy a arrancar con usted, porque el Consejo de Gabinete ha aprobado este proyecto de reformas, pero un poco sintetizar los aspectos más importantes que podemos resaltar de estas reformas propuestas. Sí, Castalia, primero que nada, buenos días a todo el público, a todo el país. Contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes y tengo que recordar que nosotros hemos hecho un trabajo unidos, FENASTEP, la Dirección General de Carrera Administrativa, Procuraduría, CONATO, una mesa de trabajo donde participó también la Cámara de Comercio y diversos actores independientes también, desde el 26 de agosto del 2024, 6 mesas de trabajo donde le entregamos el pasado mes de junio a la Dirección General de Carrera Administrativa el borrador de lo que nosotros hemos consensuado para poder que ellos pudieran analizar el proyecto y así poder presentarlo. Esta semana se presentó el proyecto, creo que es una ventana histórica porque vamos a atender de una vez un problema que viene de vieja data. Últimamente se utilizaba esta reforma como una patente de corso para brindar a los funcionarios de los gobiernos de turno. Esta es una oportunidad que nos han dado de poder presentar iniciativas importantes y yo creo que lo que más resalta es que busca la autonomía de la Dirección General de Carrera Administrativa, creando el Instituto Nacional de Administración Pública, para poder que ellos sean los garantes de los concursos públicos, porque usted no se imagina, Castalia, y al público, yo sé que lo sienten, la cantidad de jóvenes que me han escrito diciéndome cómo es posible que yo llegue a una institución pública y me digan, yo necesito la carta de recomendación de un diputado para poder lograr un puesto público. Se deben habilitar concursos a nivel nacional y esto es lo que busca esta iniciativa y lo que consensúa esta mesa. Y también el tema de las evaluaciones, porque aquí hay muchos funcionarios capaces, buenos, con ganas de echar el país para adelante, pero hay otros que se escudan con algunos elementos para no someterse a evaluaciones. Y hay que recordar que los 260.000 funcionarios en el sector público, solamente 13.000 son de carrera administrativa. Y solamente esos 13.000 son los que son objeto a evaluación. Los demás no son objeto a evaluación obligatoria. Entonces es importante que estos elementos, y yo siempre desde la Asamblea voy a defender y a luchar porque los puestos públicos no sean una moneda de cambio político, que no se entreguen al clientelismo ni a la política redistributiva. Este proyecto de ley tiene que buscar los elementos necesarios para buscar la profesionalización dentro del sector público y lograr que los servicios públicos sean de calidad, porque eso es lo único que beneficia es a los panameños. Licenciada Sheila, actualmente se evalúan solamente 13.000 funcionarios de carrera. ¿Qué procura o qué pretende la ley para que esto se extienda al mayor número de funcionarios públicos en el país? Así es, según la ley actual, solamente se le está permitiendo hacer evaluaciones a los servidores públicos que están acreditados. Y esos 13.000 solo representan el 5% del total de la planilla estatal en cargos de carrera administrativa. Entonces, importante también señalar de que en este momento ni siquiera a esos servidores públicos acreditados se les evalúa.
porque tenemos reglamentos técnicos totalmente desfasados. Esa es la importancia realmente de poder impulsar una nueva ley de carrera, porque necesitamos modernizar procedimientos. El proceso de evaluación que se maneja desde la ley vigente está muy desactualizado y muy subjetivo, muy subjetivo. Si tu jefe no te quiere, pues simplemente te evalúa mal y pues te quedas sin trabajo. Claro. Pero si tu jefe te quiere, aunque hagas un mal trabajo, vas a seguir formando parte de la planilla. Entonces, ¿qué buscamos con esta modernización dentro de los procesos de evaluación? Objetividad. El que trabaja bien, el que se esfuerza, por supuesto que va a mantener su trabajo y con una estabilidad, porque este proceso de evaluaciones de desempeño no solamente va a aplicar al que está en carrera administrativa, va a aplicar a todos los servidores públicos que están ocupando en este momento un cargo de carrera administrativa. En el bloque anterior hablábamos del abultamiento de la planilla que ha sido tan cuestionada, de los casos de nepotismo escandalosos, de los casos que adelanta la ANTAI reconociendo que poco o nada puede hacer para sancionar y la necesidad de combatir el nepotismo como parte del mecanismo para reducir un poco la planilla y poner orden. Pero todos en el bloque anterior concluían de que la ley de carrera administrativa, su modificación es necesaria para poder acabar con una práctica como esa. Desde el punto de vista de los trabajadores, Augusto, ¿cómo ven la necesidad de la modificación de esta norma? Bueno, nosotros siempre, desde que existe la norma, hemos velado porque trate de cumplirse a cabalidad. Lastimosamente, gobierno tras gobierno han hecho la misma cosa y el resultado es que actualmente solamente hay 13.000 trabajadores en carrera. Producto de la mala praxis política del país, de que los nombramientos sean en base al clientelismo político y no en base a lo que establece la ley. Si la ley, que tiene más de 30 años, de 1994 a la fecha, se hubiese cumplido de manera correcta, al día de hoy, tanto políticos como trabajadores supieran cómo es el movimiento para acceder a un puesto público y cómo es el movimiento para salir de un puesto público, porque la ley siempre, per se, ha tenido los mecanismos de depuración automática y como toda, en la Villa del Señor hay de todo, hay excelentes trabajadores, trabajadores regulares y malos trabajadores, eso es una práctica que todo el mundo sabe. Y el hecho de que de 260.000 funcionarios, solo 13.000 estén en carrera administrativa, ¿eso a qué obedece? Obedece a que hasta para... Yo he escuchado de que muchos se amparan de la ley de carrera administrativa, mientras que otros hacen el esfuerzo y que tienen años en el servicio público por ingresar y que no lo logran. Y que al final la carrera administrativa ha terminado también blindando a quienes simplemente quieren garantizar un puesto fijo en el servicio público. ¿Por qué? Por eso precisamente es importante el método de evaluación, porque eso, a pesar de que seas un funcionario de carrera, si tú no estás haciendo, o sea, tú no puedes utilizar la figura de funcionario de carrera para protegerte y no hacer tu trabajo. Tú tienes que hacer tu trabajo. Entonces, lamentablemente, que tengamos esos números es muestra de que la gestión del recurso humano del Estado se ha utilizado tradicionalmente como una moneda de cambio político. Tu voto a cambio de un puesto político. Y eso tiene que acabarse. ¿Por qué? Porque al final vemos que los servicios públicos, cuando usted panameño va al centro de salud y no recibe una buena atención, o porque usted no tiene agua en su casa, o porque los servicios públicos no son de calidad, porque lamentablemente no tenemos funcionarios capaces y actualizados para poder atender esas necesidades. Es importante poder modernizarse y buscar que el Estado avance hacia la modernización. Hay muchos funcionarios capaces y que están dando la milla extra y eso es bueno, no están siendo bien recompensados ni motivados. Entonces también a ellos hay que darles las herramientas para la motivación. Augusto. Yo te lo puedo resumir políticamente hablando. La ley, el señor Endara la hace al final de su gestión. El señor Pérez Valladares ejecuta y creo que la gran mayoría de los 13.000 son muchos de 1998, 99, más que todo el final de Pérez Valladares. Mireya Moscoso, la señora Mireya Moscoso, nadie, ni adentro, muchos afuera, nadie adentro. Martín Torrijos modifica y al final de nuevo de la gestión, a la carrera un poco de gente. El señor Martinelli, nada. Varela vuelve a hacer modificaciones en el 17,
pero tampoco las ejecuta. El señor Cortizo, nada. Y al final le ha tocado al gobierno actual cargar y va a tener que cargar, y el que venga con ese peso, porque lastimosamente el clientelismo político, como lo dije en un principio, es lo que ha permeado más. Claro. Los nombramientos son en base a eso. Y este gobierno llegó con la promesa del presidente de la República y siempre nos dijimos, pero ¿cómo lo van a hacer? Él dijo, vamos a procurar diseñar el tamaño de Estado que necesitamos y el tamaño de instituciones y el número de instituciones que necesitamos. ¿Esta ley procura en algún momento eso? No solamente determinar a través de las evaluaciones 360, que ahora me dirán cómo se va a hacer, determinar cuántos funcionarios necesita cada institución y al final determinar esas instituciones que simplemente no tienen que existir. Bueno, realmente eso pues el señor presidente lo ha encomendado a la Secretaría de la Reorganización del Estado. Por supuesto que todas las leyes que tienen que ver con servidores públicos pues van alineadas unas de otras, pero realmente esta ley lo que busca es ser un Estado mucho más eficiente, convertir al Estado en un Estado mucho más eficiente. Servidores públicos capacitados, servidores públicos enfocados en hacer su trabajo y en cumplir con las asignaciones del puesto. Concursos abiertos. Voy a empezar con esa propuesta. ¿Cómo serán esos concursos abiertos? Digo, dentro de la ley nosotros estuvimos conversando en la mesa y esas son una de las cosas que se mantiene dentro de la propuesta, es que esos concursos puedan realizarse a través de una plataforma, como pasa en cualquier otro país que está desarrollado o que está en vías de desarrollo, donde cada ciudadano en igualdad de condiciones, sin la necesidad de estar inscrito en un partido político ni de hacerle campaña a un candidato a elección popular, puede aplicar. Y con sus méritos poder obtener la posibilidad de ganarse el puesto público con sus méritos, sin la dependencia de que un padrino político o una palanca, nada de eso. Esto reemplaza el que estoy en la papa, que lo mencionábamos en el bloque anterior. Sin la famosa caminata y regaladera de suéter y gorra y yo cargué bandera. O sea, se eliminaría estoy en la papa y eso me garantiza a mí un puesto porque yo ahora tengo que entrar al sitio web de la institución y voy a aplicar para el puesto X. Es correcto. Se establece, la ley se establece que va a haber una plataforma digital para poder que las personas y los panameños, la juventud, los adultos también puedan participar en igualdad de condiciones para poder acceder al sector público, sin la necesidad de que tengas una recomendación, sin la necesidad de una palanca política. Creo que eso es sumamente importante. Ya hay países que lo han implementado, donde se hacen oposiciones, donde uno tiene que incluso aprenderse un temario, tener un temario y poder aplicar. Creo que esos son elementos importantes que favorecen a que busquemos una gestión pública mucho más eficiente, transparente, también en los puestos públicos que están disponibles. Y yo creo que también es oportuno mencionar que esta ley tiene que ir de la mano y es responsabilidad del órgano ejecutivo de la mano con la Ley General de Sueldos del Sector Público. Allá vamos. Para evitar la discrecionalidad dentro de la asignación de los salarios. Porque esa ley de sueldos del sector público establece los salarios y las posiciones dentro de la administración pública. Pero tiene que ver directamente con está dentro de la ley de carrera. ¿Cómo se establecen los salarios hoy día? Lo dijo la señora directora, lo ha dicho el diputado, a veces los salarios son en base a la amistad, a la cercanía, el trabajo que yo dije antes político, cuando en realidad también tenemos trabajadores que se mantienen en su puesto de trabajo sin recibir un aumento por cantidad de años y se mantienen en sus puestos. Yo lo he dicho muchas veces, hoy día que cambió la regla del Seguro Social trabajando, porque son 2 cheques, son 4 cheques al mes. Me mantengo en mi trabajo trabajando porque son 200 aquí y son 200 de pensión. Eso lastimosamente ha pasado porque, ya le digo, una persona, yo pongo siempre el ejemplo de mi papá que fue víctima de la ley 25 el año 1990, le ganó al Estado esa demanda y él lo reintegran en 1994. Él ganaba 400, quedó ganando 500 y de ahí hasta que el señor Varela aumentó el salario mínimo a 600, es decir, el salario de él. Y así hay mucha cantidad de trabajadores. Se pensionó con $178 por quincena. Esa es la pensión.
Y eso es otro tema, pero esa es la realidad de muchos trabajadores. ¿Qué estándar establece estas modificaciones y que vaya aunado al desempeño del funcionario? Que hasta donde tengo entendido forma parte de ese 360 que ustedes quieren aplicar con esta normativa. Licenciada. Sí, exactamente. Nosotros estamos, tal como lo comentó el diputado, trabajando ya con la IG en una plataforma tecnológica que va a poder centralizar todos los procesos de recursos humanos. Todas las instituciones van a estar conectadas para revisar dentro de ellas las evaluaciones de desempeño. Este tipo de evaluación es una evaluación mucho más objetiva. ¿Qué busca esta evaluación? Que varias personas puedan evaluar a un servidor público. Eso es lo que la hace más objetiva. Y dentro del formulario de evaluaciones, que ya lo hemos estado trabajando con una mesa técnica conformada por psicólogos, con personal de Senadis, con personal de la Oficina de Equiparación de Presidencia, o sea, diferentes personalidades que tienen las competencias para desarrollar un formato de evaluación mucho más objetivo e inclusivo. Entonces, ¿qué estamos evaluando? Competencias técnicas, conocimientos del puesto, habilidades, y estamos también evaluando las habilidades blandas, que también son sumamente importantes porque la ciudadanía se queja mucho del servicio al cliente que se le brinda a los usuarios en las instituciones. Entonces, parte de esas competencias que estamos incluyendo dentro del formulario es también esas habilidades blandas requeridas para el buen cumplimiento del puesto, ¿no? Pero siendo así, los pasos que ustedes nos han planteado, al menos los más importantes, estas modificaciones, al final, las intenciones sí busca achicar el número de la planilla. Digo, yo creo que 260.000 funcionarios públicos son 260.000. Sí, o sea, es un número muy alto para el nivel de habitantes que tenemos y la proporcionalidad. O sea, estamos a niveles de países como Argentina, que es una población mucho más grande que la nuestra, y casi la población económicamente activa, que son funcionarios, está en un 47%, o sea, muy equiparado. Y estamos hablando de casi 40 millones de habitantes en ese país. Entonces, yo creo que es importante que se tiene que hacer una evaluación con respecto a este tema. Esta ley obviamente busca generar la eficiencia dentro del Estado y de por sí esa eficiencia va a generar que se vaya achicando paulatinamente la planilla, generando esa eficiencia. Obviamente que lo que queremos es que el servicio público sea un servicio de calidad, es lo que nos merecemos todos los panameños, es lo que nos merecemos cada vez que pagamos una factura y nos cobran el 7% del ITBMS, cada vez que nos quitan seguro educativo, cada vez que nos quitan el seguro social. O sea, los panameños merecemos servicios públicos de calidad. Y por eso yo creo que es importante entender esa relación entre el servicio público y lo importante que es que tengamos recurso humano capacitado para poder que recibamos la mejor atención posible dentro del sector público. ¿Y cómo procura esto profesionalizar la propia carrera? O sea, hoy día decir que eres servidor público, hay gente hasta que no quiere decir que es servidor público. Es verdad. Porque o están satanizados, o sea, ser servidor público igual botella, o ser servidor público igual mediocridad, o sea, no es justo, o corrupción. O sea, ¿cómo hacemos para cambiar esa visión? ¿Cómo lo ves, Augusto? Mire, yo tengo que decir algo. En estos días di una declaración a un periodista y puso el título: se aprobó por parte de los funcionarios la ley. Y aquí está la directora, está el amigo diputado Zúñiga, que saben que hay una propuesta que hay que seguir discutiendo y vamos a ir a primer debate a discutirlo. Los trabajadores del sector público están satanizados porque efectivamente la población está recibiendo un servicio en ocasiones buenas y ocasiones malas. Y podemos mencionar lugares específicos, ¿no? Sin embargo, yo siempre he dicho que los trabajadores no tienen la culpa de esa situación de cómo llegan al puesto de trabajo, sino de quién los nombró en el puesto de trabajo. Porque la ley, vuelvo y repito, la ley que ahora se busca que se modificarla para mejora, siempre tuvo una capacidad de evaluaciones,
incluso calificar la experiencia, porque yo se lo he dicho a la directora y al diputado y las personas que nos reunimos, que las personas a veces de más experiencia, a pesar de no tener un título, manejan una situación mejor que el que tiene el título. Y eso tiene que reconocerse. Entonces, son recomendaciones que nosotros seguiremos insistiendo y vamos a seguir hasta lo último en los debates. ¿Por qué? Yo tengo que decir que el proyecto tiene cosas novedosas que son buenas, pero tiene cosas que nos afectan. Y cuando digo nos afectan es a los trabajadores del sector público. Por ejemplo, nosotros tuvimos una conquista laboral porque fue una injerencia del movimiento obrero en tener una entidad, entre comillas, más imparcial para el tema cuando se despide un trabajador. Y ese es el tema del Tribunal Administrativo de la Función Pública. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad de decir de que en este proyecto están cercenando o decapitando al TAF, viéndolo de una óptica, no sé, ahí sí no estoy en los pies de los o sea, desaparece el Tribunal Administrativo. Y desaparece incluso con una situación que no me gusta, porque siempre es así, que todo lo tramitado ahí, todo es en contra de los trabajadores, porque el Tribunal hoy día de Varela no ha funcionado correctamente, pero no es culpa de los trabajadores, sino los gobiernos que no han... Actualmente hay 2 magistrados y 2 suplentes y hay un tercero que es el Ejecutivo y no lo han nombrado. ¿Qué va a pasar con ese Tribunal Administrativo? Digo, está en discusión. El borrador el proyecto que ha entregado el Ejecutivo a la Asamblea contempla eliminarlo. Pero yo creo que es importante decir que ahora en la Asamblea vamos a poder abrir todas esas ventanas de comunicación, de diálogo, para ver qué elementos podemos mejorar, y yo creo que es importante que se puedan establecer los mecanismos de resolución de conflictos de los funcionarios. Eso es un derecho que ellos tienen y hay que ver de qué manera en el consenso, como lo hemos trabajado en una mesa, seguir trabajando en esa mesa unidos para buscar de qué manera podemos buscarle una solución a esta propuesta que se ha presentado. Sheila, ¿cómo ve usted lo último que pregunté? ¿Hacia dónde vamos o qué procura esta propuesta para profesionalizar al servidor público? Para categorizarlos, para garantizar su crecimiento interno de la mano de un ajuste salarial cada vez que es evaluado. ¿Eso lo contempla la norma? Bueno, sí, claro. Creo que son diferentes, son diferentes pasos por los cuales tenemos que pasar para llegar allá. Yo creo que con la aprobación de este anteproyecto estamos dando un paso sumamente importante, porque ya con una institución autónoma que salga del paraguas político y se pueda centrar, porque este instituto va a contar con un consejo directivo en donde no solo representantes de la administración pública van a formar parte, también se está contemplando la Federación de Servidores Públicos, se está contemplando universidades, gremios de entidades privadas. ¿Y por qué también los incluimos a ellos? Porque ellos también forman parte importante de la sociedad, son usuarios, ¿verdad? Entonces, yo creo que con eso es un paso trascendental para hacer un cambio que busca poder profesionalizar a los servidores públicos, hacer un Estado mucho más eficiente. Luego de eso, la incorporación o el restablecimiento de los concursos por mérito. Ya no va a prevalecer el clientelismo, como ustedes lo han mencionado. El que va a ingresar al Estado va a tener que competir, va a tener que pasar por pruebas psicológicas, psicotécnicas, por entrevistas, o sea, va a tener que pasar por todo un proceso
para poder optar por un cargo público. O sea, te van a evaluar, disculpa Castalia, sí, te van a evaluar todos los años. Eso quiere decir que yo tengo que aportar mi granito de arena todos los años en ser mejor, claro, para poder mantenerme en mi posición. Como ocurre en cualquier estructura de una empresa privada en que los colaboradores son evaluados todos los años por su jefe. ¿Esto acabaría con el clientelismo y las botellas, diputado? Digo, eso es soñar mucho. Yo soy un soñador, Castalia, y yo creo que desde el primer momento en cuando establecimos la mesa y buscábamos darle lo principal, que era la autonomía a la Dirección General de Carrera Administrativa para que no dependiera del Ministerio de la Presidencia, que eso al final entra en ese vaivén político que afecta, y es el tema donde están las botellas, donde tu voto a cambio de un puesto. Creo que es importante dotar de independencia al Instituto Nacional de Administración Pública, como se establece en la norma presentada por el Ejecutivo, para poder que esta institución sea la garante. Claro. Y evitar a toda costa, con un ente independiente, donde van a participar todos los actores, como FENACEP, que está aquí presente, y demás, las universidades públicas, privadas, para poder garantizar que la academia, porque ¿para qué tenemos universidades si los jóvenes que salen de universidades no pueden aplicar el sector público, tienen que depender de un político? Entonces creo que es importante que veamos el valor de esta institución, del Instituto Nacional de Administración Pública, que se va a crear como el garante de que la ejecución de la ley se dé de manera correcta y evitemos que el clientelismo y esas malas prácticas anteriores entren. Va a ser una lucha difícil, no va a ser complicada, porque hay que entender que hay políticos que han utilizado el sector público como un feudo para generar planillas, para generar esas posibles reelecciones cada 5 años y mantener a esa gente en planilla. Eso va a ser difícil, pero necesitamos a la ciudadanía. Es el momento crucial para poder cambiar el paradigma de la estructura del Estado de nuestro país. Es la ventana histórica única que tenemos para poder hacerlo. Este país es tan presidencialista que hasta los nombramientos los tiene que firmar un presidente. ¿Todavía eso es así? A la fecha. Ahora es más técnico, porque ya, imagínense, el presidente nombra, firma, hasta los despidos, nada más. Hasta hace unos años el presidente tenía que firmar cada nombramiento y cada institución. Eso ahora esto es digital. Ya pero eso se eliminaría. Le guardan la rúbrica. O todavía el presidente es el que tiene que aprobar un nombramiento. Si estamos hablando de carrera y yo tengo debería estar según carrera. El proyecto a futuro debería estar perfeccionado, que el presidente llega con su equipo técnico, que la Constitución y la ley le dan esos puestos de nombramiento directamente a él, pero la estructura de los trabajadores funciona en base a lo que establece la regla. Exacto. Si yo quiero ser abogado del Ministerio de Obras Públicas, tienes que presentar lo principal, tu idoneidad. Si no, tú no puedes ser abogado. ¿Me explico? Si un estudiante de 4º año, por decir algo que esté en la Facultad de Derecho, un asistente de asesoría legal, pudiera ser. Igual rescato, yo siempre voy a rescatar a la gente. Yo comentaba con una anterior directora, y se lo digo a la directora aquí, y creo que se lo he mencionado también, que hay puestos que no son tan técnicos, que deben salvaguardarse el tema de la experiencia. ¿Cómo tú calificas un trabajador manual? Pero la ley debería procurar dar las iniciativas o los incentivos para ese trabajador, porque yo puedo llegar con 20 años a un puesto de trabajador manual, pero de repente dice, hey, tú quieres estudiar alguna situación para que vayas escalando, haciendo la verdadera carrera administrativa. Hey, sí, bueno, aquí te estamos otorgando aquí la oportunidad de estudiar Derecho. Sí. Y de repente ese trabajador manual es abogado después. En la misma institución, haciendo carrera. Eso es importante porque... ¿Cómo crezco dentro de...? Si eso lo ponemos de la mano con la Ley General de Sueldos, es paralelamente que el joven o que el que entra al sector público va a tener la posibilidad de aspirar a crecer. Ok, hoy soy abogado, pero mañana puedo aspirar a ser director de esta unidad administrativa. Y mañana voy a poder, si hoy gano tanto, mañana voy a poder aspirar a ganar más. Eso va a motivar al funcionario y por ende vamos a tener un mejor servicio público. Y en esa Ley General de Sueldos se establecen sueldos topes y sueldos mínimos. La ley de carrera administrativa contempla la
la conformación de la Ley General de Sueldo, pero la Ley General de Sueldo, su desarrollo como tal, lo tenemos que trabajar aparte. Entonces, lo importante es que en este momento podamos lograr alcanzar la aprobación de la Ley de Carrera Administrativa y a su vez comenzar a trabajar en el desarrollo de la Ley General de Sueldos. La tarea es titánica y de verdad que ojalá que alcancemos, porque aquí, imagínense, nosotros nos hemos acostumbrado en Panamá a ver los casos que han sonado, por ejemplo, de que se publican las planillas y uno encuentra choferes de $5.000 y abogados de 1.000 y que tienen años de trabajar dentro de la estructura. Y así podíamos mencionar nosotros una cantidad de ejemplos que dibujan lo distorsionado que está nuestro actual sistema. Diputado, ¿en qué etapa se encuentra esta propuesta luego de haber sido aprobada en el Consejo de Gabinete? La propuesta fue presentada esta semana en la Asamblea Nacional por el ministro de la Presidencia y entiendo que ahora mismo está en el proceso de calificación para ver a qué comisión va a ir dirigida esta iniciativa. Es importante recordar que esperemos podamos darle la mayor disposición de tiempo a esta iniciativa, porque es una iniciativa muy importante para el futuro del país, para el futuro de poder construir un Estado moderno, que es el que deseamos todos los panameños, un Estado que pueda atender las necesidades de los panameños, bien organizado, como es necesario, porque el desorden que hoy en día tenemos solamente propicia la corrupción y el clientelismo que nos ha condenado a donde estamos. Entonces es importante salir de ese hueco con normas como estas que puedan trasladar, de pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso de oportunidades para todos. ¿Qué espera usted? Bueno, yo espero que, y esto es un mensaje para los trabajadores, que se pongan en las pilas. ¿En qué aspecto? En ir a respaldar lo que ellos crean que es lo bueno del proyecto y presentar sus iniciativas con respecto a situaciones que pudieran no satisfacerle dentro del proyecto, porque hay cosas que, yo tengo que decirlo así, es el derecho de los trabajadores, como el tema de que habíamos consensuado en la mesa, el fuero laboral en las juntas directivas de llevarlo hasta 10 y regresa del Ejecutivo con el mismo número que teníamos inicialmente. Y eso era un tema consensuado en una mesa de trabajo que estuvo, como lo dijo el diputado de la zona directora, varios meses. Entonces era algo ya, una iniciativa que es un triunfo para los trabajadores lograr eso, lograr que se respete, que se le trate al futuro con más dignidad a los mismos. Entonces tienen que estar pendientes, buscar el proyecto, analizarlo, buscar cuáles son las cosas más beneficiosas y cuáles son las cosas que pudieran tener negativas y cuáles son sus aportes para mejorar esas situaciones, porque no podemos decir generalmente, como ha ocurrido, que no, eso está malo. Bueno, tenemos que decir ahora, hey, eso hay que mejorarlo en esto es así, esto no. Me explico, pero en blanco y negro, y que apoyen a esta federación que va a estar siempre en la pelea por estas situaciones, porque los trabajadores al final de la historia, como yo le decía al diputado amigo Zúñiga antes de entrar en este gran espacio, los trabajadores, cuando hago la analogía al sector privado, lo que buscamos a futuro es que los trabajadores, el día que salgan, ahí está su dinero, porque esas son una de las cosas que ocurren. El derecho, porque ya le digo, los trabajadores una vez nombrados ya quieren derechos. Entonces, esos derechos adquiridos deben respetarse. Y esa es una situación que hemos peleado constantemente, en que no se respeta hoy día 100%. En algunos lugares sí, en otros lugares qué locura. Licenciada Sheila, sus conclusiones. Bueno, también pedirle a la ciudadanía el apoyo total con este anteproyecto que busca mejorar la imagen de nuestro país, no solo ante todos los panameños, también a niveles internacionales, que podamos sentirnos honrados de ser servidores públicos, porque no somos funcionarios, somos servidores públicos que amamos a nuestro Panamá y queremos lo mejor para el país y pues
obviamente que con todos estos procesos que van a cambiar trascendentalmente la administración pública, se van a poder alcanzar muchos de esos objetivos. Quiero agradecer a Roberto Zúñiga, diputado, Augusto Berrocal, el francés, la licenciada Sheila Valdés de la Dirección de Carrera Administrativa por acompañarnos en este bloque. Vamos a estar muy pendientes de la continuidad que se va a dar entonces en la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar vamos a hablar de democracia y Estado de Derecho. El último informe que ha presentado justo esta semana el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Siga con nosotros aquí en Radio.